Buenos días, profesora y compañeros de clase. El día de hoy les vamos a exponer acerca de las oraciones bimembres compuestas. Nosotros somos el equipo 6, está conformado por López López Fabiola, López Martínez Mónica Betsaida, López Rivera Brenda, Luis Juárez Carlos Abraham y su servidor Biorquis Gutiérrez José Luis. Carlos, yo les hablaré sobre la diferencia entre las oraciones bimembres compuestas y las oraciones bimembres simples. Oraciones bimembres simples son enunciados con sentido completo y que constan de un sujeto y un predicado. Basta con que tengan verbo conjugado. Ejemplo 1. Yo estudio todos los días. Yo es el sujeto. Estudio todos los días es el predicado. Ejemplo 2. Yo voy al cine. Yo es el sujeto. Voy al cine es el predicado. Oraciones bimembres compuestas. Son enunciados compuestos por dos o más oraciones simples, con sujetos, verbos y predicados, unidas por palabras como y, por qué, pero, entre otras. Ejemplos. Los obreros llegaron a la fábrica, pero no empezaron a trabajar. En esta oración, los obreros es el sujeto. Llegaron a la fábrica, pero no empezaron a trabajar, es el predicado. Y la palabra pero es el conector. El niño jugó todo el día y se acostó temprano. El niño es el sujeto. Jugó todo el día y se acostó temprano es el predicado. Y la palabra y es el conector. Luis. Las oraciones bimembres compuestas se dividen en dos tipos, las coordinadas y las subordinadas. Primero, las coordinadas son aquellas que las podemos definir como oraciones que tienen información independiente una de otra. Cada una posee un nexo coordinante que las une, sin embargo, este no pertenece a la oración. En este caso tenemos la siguiente oración. Marcos tiene 25 y Alejandra tiene 26. Perfectamente podemos entender que Marcos tiene 25 sin necesidad de tener el y Alejandra tiene 26. Y perfectamente podemos entender que Alejandra tiene 26 sin necesidad de saber que Marcos tiene 25. Existen 5 tipos diferentes de coordinación en los que se usan distintos tipos de nexos según sea el caso. El primero de ellos es la coordinación copulativa, en la cual nos indican una adición o una suma. Aquí se suele utilizar el i, ni o que. Como ejemplo, ella escribe y él lee. En el número 2 tenemos la coordinación disyuntiva, que aquí se encarga de indicar una exclusión, una alternancia o alguna equivalencia. Aquí se suelen usar los nexos o, u o bien. Como ejemplo, no comas tanto o vas a engordar. En el puesto número 3 tenemos las adversativas, que estas se encargan de indicar una oposición entre las dos preposiciones. Aquí se suelen usar los nexos más, pero, si no, sin embargo, aunque, excepto, antes, etc. Como ejemplo, el joven llegó, aunque ella se fue. En el número 4 tenemos la coordinación explicativa, que se encarga de explicar una preposición de la siguiente oración. Aquí se suelen usar los conectores esto es decir, o sea que. Como ejemplo, aliméntate, es decir, come bien. Y ya por último, en el número 5 tenemos las distributivas, que estas se encargan de indicar la distribución o alternancia de las acciones de los verbos. Aquí se suele usar los nexos bien, bien, hora, hora, este, aquel, unas veces, otras, tan pronto, como. Y como ejemplo tenemos, es un gran bailarín, baila bien cueca, bien tango. Oraciones subordinadas. Una oración subordinada es una oración que depende de otra oración o se integra con uno de sus elementos constitutivos, llamada principal, y que cumple una función sintáctica con respecto a ella. Depende estructuralmente del núcleo. Ejemplo, me dijo que el libro era interesante. Subrayando, libro era interesante. La subordinación funciona como un objeto directo de la principal. Me llamó en cuanto me desperté. Me despertó. La subordinada funciona como complemento circunstancial
de la oración principal. Subordinadas circunstanciales son las que realizan en la oración las mismas funciones que un complemento circunstancial. Ejemplo, tu padre está allí. Es un adverbio cuya función es el complemento circunstancial del lugar. Tu padre está donde la dejaste. La función de complemento circunstancial está desempeñada por la oración subordinada donde la dejaste. Las oraciones subordinadas circunstanciales se dividen en dos grupos. Oraciones circunstanciales adverbiales. Estas desempeñan la función propia de un adverbio en relación con un verbo. Aportan un significado de tiempo, modo y lugar. Se pueden sustituir siempre por un adverbio y forman parte de una oración compleja. La siguiente es oraciones circunstanciales no adverbiales. Esto es que complementan a una oración aportando significados circunstanciales de causa, finalidad, condición o un verbo aportando los mismos significados. No se pueden sustituir por adverbios. Oraciones circunstanciales adverbiales o propias. Estas circunstanciales de tiempo son las que pueden sustituir por un adverbio de tiempo o por una expresión con valor temporal. Los nexos que las introducen no hacen ninguna función sintáctica y pueden ser, entre otros, las conjunciones cuando y mientras, y las locuciones una vez que, antes que, después que, tan pronto como, en cuanto. Algunos ejemplos son: mientras preparo la cena, pon la mesa. Te llamaré cuando termine de coser. Está condicionando el cuando llamará después. Circunstanciales de modo se pueden sustituir por un adverbio de modo. Los nexos que las introducen no hacen función sintáctica y son el adverbio conforme. Las conjunciones como y según. La palabra es una conjunción cuando encabeza una oración subordinada y es preposición si encabeza un grupo nominal. Como en la oración, según la opinión, este cuadro tiene algún valor, y las locuciones como sí, tal y como. Ejemplos: actuó conforme indica el reglamento. Va por la vida como si tuviera todo el tiempo del mundo. Circunstanciales del lugar. Se pueden sustituir por un adverbio locativo. Los nexos que las introducen no hacen función sintáctica y son donde, procedió o no de preposición, o dónde, por dónde, en dónde, hacia dónde. En algunas ocasiones, las circunstanciales adverbiales aparecen introducidas por la palabra según. Ejemplos: se dirige hacia donde indicaba la flecha. El complemento, la oración circunstancial es donde indicaba la flecha. Siguiente ejemplo: la farmacia está según sales a mano derecha. Oraciones circunstanciales no adverbiales o impropias. Existen 4 tipos. La causa eficiente. Este es un hecho que produce directamente un efecto. Este es una oración causal. La causa intencional. Este es un hecho en que se hace para obtener un efecto. La podemos llamar como una oración final. La causa hipotética es el efecto, depende de un hecho que no existe en realidad todavía. Esta es una oración condicional. Y la causa ineficiente, se espera un efecto distinto del que se ha producido. Esta es una oración concesiva. Ejemplos: trabaja porque le pagan. Este es de causa eficiente. Es una oración causal. Porque trabaja para que le paguen, porque le pagan. Siguiente ejemplo: trabaja para que le paguen. Esta es una causa final. Finalmente va a trabajar para que le puedan pagar. Siguiente ejemplo: trabaja si le pagan. Causa hipotética. Esta es una oración condicional. Y siguiente ejemplo: no trabaja aunque le paguen. Esta es una causa ineficiente, por lo tanto es una oración concesiva. Circunstanciales causales. Estas oraciones aportan el significado de causa, motivo o razón. No se pueden sustituir por ningún adverbio y pueden formar parte de una oración compleja cuando desempeñan la función de complemento circunstancial de un verbo o de un conjunto oracional por subordinación. Cuando complementa a una oración, esta está separada principalmente por comas. Ejemplos: el suelo está húmedo porque ha llovido. Esta es una oración compleja. Ha llovido porque el suelo está húmedo. Este es un conjunto oracional por subordinación causal y está separado por coma. Circunstanciales finales. El significado
que ofrecen estas oraciones es el de la finalidad de la oración principal. No se pueden sustituir por ningún adverbio y también pueden formar parte de una oración compleja, complemento circunstancial o de un conjunto oracional por subordinación. Complementa a toda la oración y está separado por comas. Ejemplo, para que te enteres, he aprobado. Este es un conjunto oracional por subordinación final y la separa por comas. Fui a las oficinas para informarme. Esta es una oración compleja. Circunstanciales condicionales. Las oraciones circunstanciales condicionales aportan el significado de condición o hipótesis. Siempre forman parte de un conjunto oracional por la subordinación. Se denomina protoasis y la oración principal apodosis. Los nexos con la conjunción si, cuando y cómo, y las conjunciones conjuntivas a no ser que, a condición de que, con, tal que, a menos que, siempre que. Algunos ejemplos son cuando no me lo ha dicho es porque no sabe nada. Siguiente ejemplo, si tienes un rato, ven a verme. Siguiente ejemplo, de haberlo sabido, te habríamos acompañado. Estos siempre van separados por una coma. Circunstanciales comparativas. Siempre hay dos términos y en ellas se establece una comparación entre el primero y el segundo. Muy frecuentemente, el segundo término de la comparación es una oración que no aparece completa. Ejemplo, su hermano es más alto que este chico. Es comparativo con respecto al hermano. Estas oraciones siempre forman parte de oraciones complejas. Pueden expresar superioridad, inferioridad e igualdad. Cabe señalar que hay algunas comparativas formadas por oraciones de relativo precedidas por las preposiciones de como y subordinador. Ejemplos, este libro es más interesante que aquel. Tus sobrinas son igual de traviesas que mis hijos. Ella tiene la misma paciencia que su marido. La película es más divertida de lo que tú decías. Circunstanciales consecutivas. Las oraciones consecutivas aportan un valor de consecuencia. Su nexo es la conjunción que, correlativa de un intensificador tan, tal, tanto, así que modifican dentro de la oración compleja. Si van encabezadas por los conectores por consiguiente, por tanto, así que, luego, con que, también son consecutivas, pero forman parte de un conjunto oracional por coordinación o por yuxtaposición. Ejemplos, hablo tanto que se quedó afónico. María no ha venido, por tanto, por un cubierto menos en la mesa. Estas son oraciones consecutivas, tienen la reacción de la oración anterior. Oraciones de concesión indican una oposición o una objeción a lo que expresa la oración, sin que ello impida su cumplimiento. Estas oraciones siempre son subordinadas de una oración principal, es decir, forman parte de un conjunto oracional. Los nexos que ocupan es aunque, las locuciones, por más que, a pesar que, si bien, y eso que, aun cuando. Ejemplo, afrontaré el riesgo, aunque sea arriesgado. Por más que se lo digo, no me hace caso. Aún llegando tarde, conseguí entrar. Oración de condición. Aportan significados de condición o hipótesis. Siempre forman parte de un conjunto oracional por subordinación. La oración subordinada, la que lleva el nexo, da lo mismo que vaya en primer término que en segundo. Se denomina prótasis y la oración principal apódosis. Los nexos son las conjunciones si, cuando y cómo. Las conjunciones conjuntivas a no ser que, a condición de que, con tal que, a menos que, siempre que. También son oraciones subordinadas condicionales algunas construcciones formadas por de más infinitivo y otras con gerundio. Algunos ejemplos de oración de condición son: cuando no me lo ha dicho es porque no sabe nada. Si tienes un rato, ven a verme. De haber sabido, te habríamos acompañado. Oraciones de contraste. Se utilizan para oponer o contrarrestar dos oraciones. Son pero, más, aunque, si no, sin embargo, no obstante, por el contrario, al contrario, a pesar de, si bien, con todo, más bien, antes bien. Ejemplos. Juan aprobó el examen de matemáticas, pero Pedro no. Tengo 15 años y mi hermano 13, mas él es más alto que yo. En este restaurante se come muy rico, aunque no es el mejor lugar. Oraciones de excepción. La excepción es la exclusión de una persona o generalidad de lo que se trata o de la regla común. Por ejemplo, nadie hizo la tarea a excepción de su hijo.
Todos fueron muy bien vestidos a la fiesta, y yo no fui la excepción. Oraciones finales. El significado que ofrecen estas oraciones es el de la finalidad de la oración principal. No se pueden sustituir por ningún adverbio y, también, pueden formar parte de una oración compleja, complemento circunstancial o de un conjunto oracional por subordinación. Complementa a toda la oración y está separada por comas. Estas oraciones responden a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, para que te enteres he aprobado. Hace referencia a un conjunto oracional por subordinación final. Otro ejemplo es, fui a las oficinas para informarme. Hace referencia a la oración compleja. Los nexos que las introducen son las preposiciones para, a, por y las locuciones preposicionales a fin de, con vistas a, con miras a, en orden a. En ocasiones, las subordinadas finales van introducidas por la conjunción que sin preposición. Por ejemplo, acércate, que te vea. Los nexos no hacen función sintáctica. Ejemplos, te traeré un cojín para que estés más cómoda. Me acerqué al mercado a fin de comprar la cena. Mi nombre es Fabiola. El tema es circunstanciales de intensidad. Expresa cantidades de algo relacionadas con la acción del verbo de la oración. Se reconoce fácilmente en una oración el realizar la siguiente pregunta. ¿Cuánto? Nexo. Así, tanto, tan, mucho, poco, bastante, demasiado, algo, nada, más, menos, medio, apenas, casi. Ejemplos. He avanzado bastante mis tareas. La clase de fisioterapia me interesa mucho. El siguiente tema, circunstancias de lugar, expresan una circunstancia de lugar respecto de la acción expresada en el verbo principal. Se reconoce fácilmente en una oración al realizar la pregunta ¿dónde? Nexos. Aquí, cerca, lejos, afuera, adentro, atrás, abajo, arriba, encima, en donde, etc. Ejemplos. Izquierdo, encima de la mesa de la entrada. Siguiente tema, circunstanciales de modo. Se pueden sustituir por un adverbio de modo. Los nexos de las introducciones no hacen función sintáctica ni son el adverbio. Conforme las conjunciones como según las locuciones como sí, tal, bien, mal, peor, mejor, deprisa, despacio. Ejemplos. Van por la vida como si tuviera todo el tiempo del mundo. Actúo conforme indica el reglamento. Hazlo según te indique el plano. Siguiente tema. Circunstanciales de reducción. Introduce una reducción, pero no una incompatibilidad entre ambos hechos. Nexo. Pero, sin embargo, más, solo que, no obstante, a pesar de todo, a pesar de ello. Ejemplos. No estoy de acuerdo, pero no aceptaré. Si cayó de las escaleras, no obstante, no se hizo ningún daño.
estamos en verano, sin embargo, hace frío. Siguiente tema. Circunstancias de tiempo son las que se pueden sustituir por un adverbio de tiempo o por una expresión con valor temporal. Este complemento se reconoce fácilmente preguntando cuánto, nexo, hora, entonces, hoy, ayer, mañana, antes, después, temprano, pronto, tarde, todavía, siempre, nunca, jamás. Ejemplos: tan pronto como llegue empezará la sesión. Gracias por su atención.